Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mic check. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mic check. Right, yes. No, en el Q&A. Los Ángeles se suma al boicot contra Arizona. Pese a las protestas contra la ley de migración, un estudio revela que la mayoría de los estadounidenses la aprueba. Desde Caracas, Venezuela, soy Adrián Criscaut. Más adelante tendremos parte de lo que fue la rueda de prensa del ex embajador Diego Arria y también tendremos lo último en el caso de Osvaldo Álvarez Paz. El niño que sobrevivió la tragedia aérea de Libia se recupera satisfactoriamente según los médicos. Estoy más en El Mundo al Día. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gonzalo Abarca. Ante el Congreso de Estados Unidos, autoridades religiosas de diversos credos levantaron su voz de protesta por la ley de inmigración de Arizona. Al mismo tiempo, la ciudad de Los Ángeles determinó que formará parte del boicot comercial contra ese estado. Sin embargo, la encuesta más reciente realizada por el Centro de Investigación Pew señala que el apoyo a la ley asciende a un 73% entre los consultados. Los números de la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew son contundentes. Entre los republicanos encuestados, el 73% de los 994 consultados apoya la entrada en vigencia de la ley de Arizona. Aunque entre los demócratas encuestados es menor, el 45%, entre la población independiente el apoyo alcanza el 64%. Mientras las encuestas revelan estos resultados, diferentes iglesias de Arizona se unieron para hacer sentir su voz en el Congreso estadounidense. Para presionar una exhaustiva reforma migratoria porque es un asunto federal y porque con ella podemos mitigar y deshacer la ley que ha sido aprobada en Arizona. Por estas razones, las iglesias estadounidenses, representadas por los obispos y autoridades religiosas de Arizona que llegaron al Congreso, se oponen abierta y decididamente a la entrada en vigencia de la ley. Es una ley antimigrante, es una ley antihumanitaria, es una ley antiderechos civiles, es destructiva. Pero también somos conscientes de que esta ley surgió por la carencia de una ley de inmigración y por esto queremos pedirle a los legisladores que impulsen la reforma migratoria. En el mismo sentido, algunos funcionarios gubernamentales de Los Ángeles decidieron unirse a las empresas y organizaciones sociales que anunciaron un boicot al estado de Arizona. Los concejales que aprobaron la medida aseguraron que inicialmente se afectarán contratos por $8 millones y aunque otros contratos por $50 millones seguirán vigentes, los legisladores pidieron a los responsables no renovarlos una vez hayan vencido. Esta es la ciudad más grande de Estados Unidos en tomar una medida de este tipo, así como San Francisco, mientras St. Paul y Minnesota estudian medidas similares. Lina Correa para La Voz de América. Mientras tanto, los ejecutivos de la compañía petrolera BP continúan trabajando para contener el derrame que sigue amenazando la industria pesquera del Golfo de México. Karina Coronel nos explica cómo esta preocupación se añade a otros asuntos que debe considerar el Congreso, al igual que el presidente de la nación. El derrame de petróleo sobre el Golfo de México continúa sin cesar. Ya son más de 15 millones de litros de petróleo los que se han derramado en el océano desde el 20 de abril. Dicen que están intentando limpiar lo más que pueden, pero hay gente que dice que se sigue propagando y está empeorando. Son altibajos. Unos dicen que está mejorando, no se sabe a quién creerle.
A la vez que los ejecutivos de la compañía petrolera BP intentan detener el derrame por varias vías, también ofrecieron nuevas imágenes del desastre y comparecieron ante el Congreso esta semana para explicar qué provocó el incidente. En la audiencia se dijo que los ejecutivos estaban al tanto de algunos problemas técnicos del equipo antes de la explosión. Tras varios intentos fallidos, este jueves BP probó otro método para contener el derrame desde el piso del océano. Pero mientras el desastre sigue amenazando la industria pesquera y el ecosistema, los estadounidenses tienen otra preocupación en mente. La economía sigue siendo el tema que afecta de sobremanera a los millones de ciudadanos que siguen sin empleo. Esto pese a que en el mes de abril se crearon más de 290,000 nuevos empleos, algo que el presidente Obama dijo es alentador. Estos números son particularmente alentadores cuando consideramos dónde nos encontrábamos el año pasado, con una economía que continuaba en declive. Sin embargo, añadió que no fue suficiente para abarcar a los 15 millones de desempleados en el país. Actualmente la tasa de cesantía se encuentra en 9,9%, por lo que el presidente Obama viajó nuevamente a Nueva York para impulsar otra vez la creación de empleos y la aprobación de una reforma financiera en el Congreso. Desde Washington, Karina Coronel, para La Voz de América. Gracias, Karina, por tu informe. Les recordamos que de lunes a viernes a las 8 de la noche, La Voz de América y Radio Martí presentan A Fondo, 60 minutos de las noticias más relevantes del día y entrevistas en directo con analistas y protagonistas de las informaciones. Y nosotros, al regresar, liberan a opositor venezolano. Los detalles desde Caracas en solo segundos. Este es El Mundo al Día. La Voz de América estará presente. Sudáfrica 2010. Eso se lleva en la sangre. Me parece que es una experiencia para quien le gusta. He recibido algún insulto que otro, ¿no? Pero yo ya estoy. Si ando así tengo que asimilar lo que me digan, ¿no? Mi jugador preferido es Messi. Lo sigo en la tele porque mete muchos goles. voanoticias.com en directo desde Sudáfrica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gonzalo Abarca. El gobierno del presidente Barack Obama ha insistido en combatir el problema de las drogas ilegales con un enfoque distinto que se concentra en la prevención y el tratamiento. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que el cambio no es de estrategia, sino de nombre. Los cárteles de la droga mexicanos y la violencia pandillera son constantemente señalados como responsables por los problemas de drogas ilegales que padece Estados Unidos. Pero la nueva política de drogas establecida por la Casa Blanca explica cómo la responsabilidad recae sobre los hombros de la nación norteamericana. Creo que una de las cosas más importantes es reconocer que además de asegurar nuestro lado de la frontera, hay que reducir nuestra demanda de drogas. Si no fuéramos un gran consumidor, el motivo para el contrabando a través de la frontera no sería tan alto. Según el director para el control de drogas de Estados Unidos, el problema apunta a que las muertes por sobredosis superan las muertes por armas de fuego. En 16 estados, las muertes por droga superan los accidentes automovilísticos. Ante este panorama, la estrategia se inclina más a tratar la adicción como una enfermedad y no como un delito. En otros países se tolera el uso de drogas y se condenan los crímenes cometidos en la esfera de estas sustancias. Mientras el uso de drogas sea criminalizado, las personas van a tener miedo al momento de buscar tratamiento. Ellos van a temer llegar a nuestros centros de salud. Simplemente no va a funcionar. Pese a que la nueva estrategia incluye más tratamiento, la mayoría de los fondos son dirigidos a la aplicación de la ley. Tony Cano, para La Voz de América.
La noticia se produce ahora en Venezuela. Hacemos contacto vía telefónica con nuestro colaborador Adrián Criscao. Cuéntanos, Adrián, lo que sucede en este momento en Venezuela. Gonzalo, sí, la noticia ya le ha dado la vuelta al mundo. El exgobernador del estado Zulia y candidato presidencial Osvaldo Álvarez Paz ha sido liberado después de 52 días de estar preso en lo que se conoce como la policía política de Venezuela. La semana pasada, la fiscal que está llevando el caso le eliminó la acusación de conspiración, y al haberle eliminado esa acusación de conspiración, ya su sentencia disminuye notablemente, por lo que puede ser enjuiciado en libertad. Ahora bien, la libertad que tiene Osvaldo Álvarez Paz es una libertad condicional, ya que no puede salir del país. Cada 15 días se va a tener que presentar ante los tribunales, y el propio Osvaldo Álvarez Paz, al salir de la policía política, ya estando libre antes de ir camino a su casa con su familia, dijo textualmente que en el país no hay justicia. Gonzalo. Adrián, en nuestra próxima edición del Mundo al Día estaremos ampliando esta información de última hora, información que se produce en Venezuela, la reacción, los protagonistas. Desde Caracas, La Voz de América, una fuente de información confiable. Ahora bien, Adrián, también hay otras noticias sobre fuertes denuncias y hasta el paradero mismo de otro opositor. Rápidamente, dinos, ¿de quién se trata? ¿Qué está sucediendo? Sí, Gonzalo, esto tiene que ver con el ex embajador ante la ONU, Diego Arria, que a raíz de la expropiación que el gobierno le llevó a cabo a su finca, dio unas declaraciones, y un diputado oficialista ha pedido que se hagan averiguaciones a Diego Arria por instigar al magnicidio y al golpe de Estado. Pero oigamos lo que dijo Diego Arria en su rueda de prensa. Yo dije el otro día que el teniente coronel Hugo Chávez Frías había hecho un gran servicio a la República de Venezuela finalmente. Él ha confesado públicamente que él ordenó el asalto de finca. Él ha confesado que no hay justicia en Venezuela. Él ha dicho, túmbeme para que yo le haga justicia a usted. En ese español tan malo que habla, dijo, tumba Chávez. Yo luego logré interpretarlo, que dice que hay que tumbarlo. Yo le dije, no, no tiene que tumbarme. Yo le regalo la finca si usted se va y se calla. Y le deja recuperarle al país la paz, la libertad y los derechos. Lo vuelvo a decir. Muy bien, Adrián, gracias. Gonzalo, y en este momento Diego Arria se encuentra ya en Nueva York, donde él estaba diciendo que tenía compromisos familiares, incluso las hijas tenían actividades deportivas que no se quería perder, por lo que salió del país. Gonzalo. Muchísimas gracias, Adrián. Adrián Criscao, desde Caracas, vía telefónica, con esta información que se produce hoy mismo en Caracas, Venezuela. Muy bien, y se cree que el programa nuclear de Irán será el centro del viaje a Teherán del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los dos países parecen tener poco en común, excepto que ambos mandatarios comparten una aversión a la influencia de Estados Unidos en asuntos internacionales. Los observadores dicen que es una apuesta riesgosa. El presidente Lula espera tener éxito donde la comunidad internacional ha fracasado. Poner fin al enfrentamiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica por el programa nuclear de Teherán. No es prudente encostar o Irán na parede. No es sabio acorralar a Irán. Es sabio establecer negociaciones. Lo he dicho públicamente que quiero hacer lo mismo para Irán que quiero para Brasil. Usar el desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos. Al dialogar con Irán, Lula, un demócrata secular, se está aparejando con el líder de una teocracia autocrática. A pesar de las enormes diferencias ideológicas, los presidentes Lula y Ahmadinejad comparten el desdén por la preeminencia de las potencias occidentales en los asuntos mundiales, particularmente en las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene que sufrir cambios fundamentales. Durante 60 años, el Consejo de Seguridad no ha establecido la seguridad global.
Entre tanto, Brasil ha rechazado las gestiones de Estados Unidos para imponer más sanciones contra Irán. Las autoridades estadounidenses dicen que reciben con beneplácito los tratos de Brasil con Irán si el presidente Lula insiste en que Teherán cumpla plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Luis Alberto Facal, para La Voz de América. Este es El Mundo al Día, ya regresamos. The rest of President Obama's term in office. Continuar en sintonía del Mundo al Día de La Voz de América. El cantante cubano Silvio Rodríguez, considerado la voz de la Revolución Cubana, recibió una visa de Estados Unidos y se presentará en el Carnegie Hall de Nueva York el 4 de junio, dijo su abogado. Rodríguez, de 63 años, es el último de una larga lista de artistas cubanos a los que se les ha permitido el ingreso a Estados Unidos, un beneplácito normalmente rechazado bajo el gobierno del presidente George W. Bush. La mayoría de las canciones de Silvio Rodríguez exaltan la Revolución Cubana, que llevó a Fidel Castro al poder en 1959, pero otras de sus obras critican veladamente la sociedad comunista de la isla. Artistas e intelectuales, entre ellas Pedro Almodóvar y Mario Vargas Llosa, pidieron en Madrid apoyo para los opositores cubanos que buscan convertir su país en una democracia, al tiempo que instaron al gobierno español a variar su política de acercamiento al régimen cubano. Cuba está soportando una feroz y dolorosa dictadura que mantiene al país en la miseria. Una dictadura que en sus postrimerías se muestra despiadada y sorda a las voces que reclaman libertad y democracia. En un hecho histórico sin precedentes, 62 relevantes personalidades españolas de diversas posiciones políticas han firmado este manifiesto a favor de la democratización en Cuba. Además del escritor peruano, actores, directores de cine, diseñadores y periodistas piensan que el momento es crucial. Con este régimen que está en plena decadencia, está a punto de acabar, pero sigue dando esos coletazos y con consecuencias terribles, pues creo que es deber moral de todos los demócratas, de cualquier sociedad, cualquier demócrata que se precie y que además tiene el privilegio de disfrutar de esa democracia en su propio país, levantar la voz. El oscarizado por Belle Époque, Fernando Trueba, director también de Calle 54, señaló que la dictadura castrista ha perdido todo su glamour. Yo no he conocido un gobernante que tenga menos confianza en su pueblo, que le considere incapaz de hacer nada sin él. O sea, eso me parece el desprecio último y máximo que un gobernante puede tener por su gente. En la conferencia de prensa se han escuchado duras críticas al gobierno Zapatero. La diplomacia discreta y de silencio no ha dado resultado y sí ha suministrado una coartada a Raúl Castro. En Madrid, para TV Martí, José Joaquín Sanz. En Ciudad Juárez, México, la violencia continúa luego de que un hombre recién casado fuera secuestrado en su propia boda junto a invitados. Las autoridades mexicanas encontraron su cuerpo frente a una iglesia. Los cuerpos del novio y dos invitados a su boda fueron encontrados en la parte trasera de una camioneta frente a una iglesia de Ciudad Juárez, 4 días después de haber sido secuestrados. Según familiares de las víctimas, el novio estaba relacionado con ciudadanos estadounidenses de La Mesa en Nuevo México. Sin embargo, todos los cuerpos identificados eran de personas nacidas en México, como indican los certificados de nacimiento.
Se trata de Guadalupe Morales Arreola, de 51 años de edad, Rafael Morales Valencia, de 29, Jaime Morales Valencia, de 25. Estas tres primeras personas que te estoy mencionando, pues de acuerdo a la necropsia, murieron a consecuencia de asfixia por sofocación. La cuarta persona que aún está sin identificar, lo que te puedo comentar al respecto, es que muere por estrangulamiento. Según las autoridades mexicanas, aún están buscando a los hombres que abrieron fuego contra una pareja de recién casados durante su fiesta de bodas, dejando a una persona muerta. Aunque no se saben los motivos del crimen, Ciudad Juárez se ha caracterizado por constantes actos de violencia en medio de la lucha por el control de las rutas norteñas por las cuales se trafican drogas. Patricia Dalmasí para La Voz de América. Colombia está exportando su conocimiento de lucha contra el delito a otros países afectados por la criminalidad en el mundo. Una de esas experiencias es la lucha contra el secuestro, que ha servido para solucionar casos en México y Paraguay. El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, dio apertura al Foro Internacional de Lucha contra el Secuestro. Desde allí, Colombia ofreció su experiencia en la lucha contra este delito a otros países. México, Argentina y Paraguay ya han recibido ayuda para combatir este flagelo. Estamos listos a trabajar con todos ustedes, con todos sus países, con todos sus gobiernos y con su sociedad civil, porque es fundamental también esa parte. Muchos de los asistentes describieron que en sus países, entre ellos Argentina y México, se ha incrementado el llamado secuestro express, modalidad delictiva que consiste en retener a las víctimas por pocas horas para obtener dinero a cambio. Ante este fenómeno, el vicepresidente Santos advirtió: no se descuiden un segundo con esto, que es una expresión del narcotráfico, de la delincuencia organizada y que genera unas estructuras tan poderosas que pueden poner a tambalear un Estado como lo pusieron a tambalear a Colombia durante algunos años. Después de tener una de las tasas más altas de secuestro en el mundo, Colombia ha reducido en más del 90% la comisión de este delito. Henry Llanos, para La Voz de América. Para nosotros perder o empatar es lo mismo. Lo único que no se clasifica es ganar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gonzalo Abarca. En Libia, investigadores buscan entre los restos del avión de pasajeros Airbus que se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de Trípoli. Solo un pasajero sobrevivió, un niño de 9 años que aún no ha sido informado de la muerte de sus padres y hermano. Sus piernas están destrozadas, su cuerpo magullado, pero el deseo de vivir del joven Ruben Bon Assou es fuerte. Él es el único sobreviviente del vuelo 771 que se estrelló en Libia. Cuando se le descubrió entre los escombros, tuvo los medios para decir: Holanda, Holanda, su país natal. 58 de los 104 pasajeros a bordo eran turistas holandeses, entre ellos la madre, el padre y el hermano de Rubén. Solo días antes estaban en un safari en Sudáfrica, y aunque su supervivencia haya sido un milagro, es el tipo más doloroso, especialmente para un niño. Ellos tienden a pensar que fueron la causa de lo ocurrido, de que están envueltos o son responsables por cosas que les suceden. Expertos dicen que las heridas físicas sanarán, pero que Rubén puede sufrir de estrés postraumático o de sentido de culpa del superviviente.
No está solo, ya que desde 1970, 15 personas, la mayoría de ellos niños, han sido los únicos supervivientes de desastres aéreos. Los tíos de Rubén han llegado y están ahora a su lado. Investigadores continúan examinando los restos del avión para determinar qué pudo haber sido la causa del accidente del Airbus A330-200. Informes oficiales ahora confirman que el piloto contactó la torre de control pidiendo asistencia de emergencia en el aterrizaje, pero para ese momento ya era muy tarde para todos, menos uno. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Y un general tailandés alineado con los manifestantes antigubernamentales conocidos como Camisas Rojas recibió un disparo mientras las fuerzas de seguridad comienzan la represión en su campamento en el centro de Bangkok. Antes de que comenzaran los disparos, tropas tailandesas rodearon el lugar de concentración ocupado por los Camisas Rojas. El corresponsal de La Voz de América en Bangkok presenció el tiroteo. Según informó el general conocido como Sik Deng, podría haber sido blanco de un francotirador. Hubo otros informes de disparos y otras explosiones dentro del campamento. Y el nuevo gobierno de Gran Bretaña, liderado por el premier más joven en más de 200 años, David Cameron, comienza a tomar las riendas de su gabinete. Tanto el primer ministro como el viceprimer ministro Nick Clegg sostuvieron las primeras reuniones en la residencia oficial del 10 Downing Street. A tempranas horas de este jueves comenzaron a trabajar. Para el nuevo primer ministro, este gobierno de coalición que no se daba en más de 70 años realmente significa cambio. Política nueva, donde el interés nacional es más importante que el interés del partido, donde la cooperación supera la confrontación, donde el compromiso, donde dar y recibir, donde lo razonable, lo civilizado, donde el comportamiento maduro no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Los Tories y los liberales demócratas tendrán que afrontar juntos el reto de probar que un gobierno de coalición puede funcionar. Durante la primera sesión, Cameron hizo pública su agenda, empezando por la situación en Afganistán y la importancia que tendrá en su gobierno. De igual manera, aseguró que para los próximos 50 días tendrá una propuesta para atacar seriamente el déficit presupuestario de la nación. Entre tanto, en lo que concierne a su personal, se estima que más de 20 liberal-demócratas formen parte cuanto antes de su gabinete. Por el momento se han podido determinar algunas de las carteras que ocuparán los liberales-demócratas en el gobierno. Chris Huhne será el responsable del medio ambiente, el puesto de secretario del Tesoro lo ocupará David Laws y para el puesto de ministro para Escocia será Danny Alexander. Vanessa Green, para La Voz de América. El presidente del gobierno español cortará los salarios de los empleados públicos este año como parte de un plan para reducir el déficit presupuestario y aliviar la preocupación de que el país vaya a deslizarse en una crisis al estilo de Grecia. El gobierno ha decidido. José Luis Rodríguez Zapatero dijo al Parlamento español que comenzará un recorte promedio del 5% en junio como parte de un plan de reducción en gastos. Esto incluye además una suspensión del ajuste automático de suelo por inflación para pensiones de retiro, una baja en dineros para ayudar al extranjero y una reducción en inversiones gubernamentales de $7.600 millones para el año fiscal 2010-2011 y la eliminación del alivio contributivo de $3.174 para parejas que tienen bebés o adoptan a un niño. Muchos españoles se quejan que las medidas han llegado muy tarde. Los recortes en muchos sitios, pero lo primero, los que tienen él allí con él, que tienen muchísima gentuza, se llevan mucha pasta, ¿no? Muchos ministerios y mucho coche y mucha historia. No que nos lo quiten a nosotros. Pero las reacciones han sido mixtas. El diagnóstico que ha hecho el gobierno de esta crisis ha sido incorrecto. La ha negado durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que hubiera sido conveniente. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América. El liderazgo palestino anunció recientemente una prohibición por la cual los trabajadores palestinos no pueden laborar en asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. La medida entrará en vigencia dentro de varios meses, pero ya ha despertado enojo e incertidumbre. Una típica mañana para Yunis Salah, un trabajador de la construcción palestino que vive en Cisjordania. Como cada día hace fila en un cruce israelí con cientos de otros y entra a un asentamiento judío para trabajar. Su razón para hacerlo es bien simple. Trabajo en un asentamiento porque necesito alimentar a mis hijos. Salah es uno de aproximadamente 21.000 trabajadores palestinos cuya fuerza está construyendo colonias judías como esta en Modin Ilit.
Los líderes palestinos dicen que los asentamientos judíos en Cisjordania son un impedimento en la creación de un Estado palestino. Es un proceso. Seguimos adelante con la separación de Israel. Creemos que con los colonos y los asentamientos no hay forma de vivir juntos. Salah dice que cada mañana él vive una paradoja. Este es nuestro irónico destino. Los israelíes tomaron nuestra tierra y nosotros ahora trabajamos allí. Aun si tuviera una oportunidad de trabajar en los países árabes, los israelíes no me permitirían viajar allí. No tengo otra posibilidad. Por lo que, afirma Yunis Salah, solo por la fuerza podrán impedir que siga trabajando. Hasta entonces, y en ausencia de una buena oportunidad de trabajo en Cisjordania, su ritual matutino de hacer línea día tras día para trabajar continuará. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América. Conocidos astros y estrellas emergentes de Hollywood son parte de quienes desfilan en el 63º Festival Anual de Cine de Cannes, en Francia, la competencia cinematográfica más prestigiosa del mundo. El estreno mundial de la película del director Ridley Scott, Robin Hood, protagonizada por Russell Crowe, como el héroe que le roba a los ricos para darle a los pobres, dio inicio al festival este miércoles. Es todo por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Para más información, suscríbase a nuestro servicio de noticias electrónico en boanoticias.com. Soy Gonzalo Barca. Este fue El Mundo al Día. Hasta luego.